Muchas gracias. Retomando la continuidad del bloque, ahora vamos a pasar al retorno a la presencialidad versus trabajo mixto. En este bloque me acompaña el moderador Eduardo Lanao, director ejecutivo de Cross Partners. Él es consultor internacional con más de 20 años en temas mineroenergéticos y de conducta humana. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Cross Partners y el Instituto Altos Estudios Mineros, Ambientales y Sociales, además de ser director Perú de la revista América Minera. Adicionalmente, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Emprendimiento e Innovación en la Universidad de Salamanca y una maestría en Psicología Cognitivo-Conductual en la Universidad CEU San Pablo de España, además de ser coaching en Netfield Network. Adelante, Eduardo. Bueno, muy buenos días con todos. En estos momentos vamos a entrar al bloque 2 y quiero aprovechar para hacer la presentación de nuestro primer speaker. El bloque 2 se refiere al retorno a la presencialidad versus trabajo mixto. Y como primer speaker, de manera virtual, que es claramente coherente con lo que vamos a vivir en estos momentos, vamos a tener a Esteban Bedoya, quien es Country Manager de Galway Latam. Cuenta con más de 15 años asesorando empresas. Ha sido gerente de gestión humana en Minera Chinalco. Asimismo, ha trabajado con numerosas empresas de diversos sectores en temas vinculados a estrategia, organización y liderazgo. Académicamente posee un MBA del PAT de la Universidad de Piura y el título de Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que le damos paso a la exposición de Esteban y muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. A ver, me gustaría tener alguna señal de que se me escucha, de que me escuchan bien, de que me ven, ¿sí? Sí, se te ve, se te escucha perfecto. Perfecto. Solo una última prueba. ¿Se ve mi presentación? Totalmente, adelante. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿cómo están todos? Soy Esteban Bedoya, muchas gracias por la presentación, pero muchas gracias principalmente por estar aquí conmigo el día de hoy. Bienvenidos a esta charla que he preparado con todo el cariño, con todo el esfuerzo del mundo y poniéndole toda la pasión que siento por estos temas. Lo que más quiero ahora, que iniciamos este viaje juntos, es ayudarlos con algunas reflexiones y es llevarlos por lo que yo denomino el camino del líder. El camino del líder es aquel camino que siguen los líderes de las organizaciones para construir mejores centros de trabajo para la gente, pero que además sean más productivos en el tiempo. Déjenme entrar a mi presentación. De hecho, el rasgo común que poseen los mejores líderes de gestión humana alrededor del mundo es que construyen organizaciones que son organizaciones especiales, que tienen gente motivada, en las que la gente quiere dar lo mejor de sí, pero que además son altamente productivas. Esta combinación de gente motivada con alta productividad es finalmente pues lo que conocemos como sostenibilidad, ¿verdad? Y es que una de mis creencias fundamentales es que en el largo plazo la única y la verdadera fuente de ventajas competitivas para cualquier organización en cualquier industria es la gente. Y esto no lo digo por romanticismo o porque soy del área o lo que sea. Es realmente así. Y esto aplica además específicamente para nuestras industrias. Las industrias primarias, las industrias extractivas, tienen realmente como único gran factor a largo plazo de ventajas competitivas a su gente. Todo lo demás es imitable, todo lo demás es comprable. Casi cualquier empresa en el sector minero, por ejemplo, puede comprar los camiones, ¿no? Tienes que tener el billete simplemente, y la gran mayoría de empresas tienen el billete o el acceso a este financiamiento para comprar los camiones, el equipamiento, las perforadoras, las tuberías, la fibra óptica, lo que sea. Unas son más difíciles que otras, pero a largo plazo lo único que no es fácilmente imitable es la gente, es la cultura que construyes en una organización. Las personas no crecen en los árboles y el talento no se produce en fábricas. Y ahí es donde está uno de nuestros grandes dilemas. De hecho, leí hace poco el reporte de sostenibilidad y de riesgos estratégicos de Ernst & Young y ponen siempre en primero o en segundo lugar
están combinados los riesgos políticos con la carencia de talento humano. Sé que no les cuento nada nuevo con esto, somos del sector, lo sabemos, pero es importante ver una perspectiva estratégica, porque esto nos lleva en recursos humanos a los líderes de las áreas de gestión humana a hacernos unas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para atraer el mejor talento posible? ¿Cómo atraemos a las personas que necesitamos para ejecutar nuestra propia proyección estratégica? Una vez que llegan, ¿cómo hacemos para retenerlos? Porque ¿saben qué? Competimos en el mercado laboral. Competimos con nuestros vecinos, competimos con nuestros socios, con nuestros aliados, muchas veces por el talento, que es escaso. Entonces, ¿cómo los atraemos? ¿Cómo los retenemos? Este es probablemente el gran dilema que manejamos en recursos humanos todo el tiempo. Y más recientemente ha surgido una nueva pregunta, ¿no? ¿Funciona este tema del teletrabajo? Todos hemos padecido la crisis del COVID, que nos dio como que un gancho de derecha en la cara, nos mandó para la casa y tuvimos que aprender a trabajar de una manera distinta. Si no hubiera surgido el COVID, es poco probable que este cambio de paradigma, esta nueva normalidad que ha surgido, se diera de manera acelerada. Pero ocurrió, y eso no lo podemos cambiar. Terminamos muchos de nosotros trabajando desde la casa, terminaron muchas posiciones que era impensable que trabajaran remotamente, terminaron haciéndolo, y eso ha dado ciertos resultados, diversos resultados. Entonces la pregunta que nos hacemos es, oye, ¿funciona el teletrabajo o no? ¿Lo implemento en mi compañía o no? Y como vamos a ver a lo largo de esta presentación, esto nos lleva a un falso dilema, o un dilema falaz, si quieren, porque realmente da lo mismo si funciona o no funciona el teletrabajo, da lo mismo pensar en virtualidad o presencialidad. Y les voy a explicar por qué a lo largo de esta presentación. Antes de entrar en eso, déjenme contarles una pequeña historia. Esta foto que vemos aquí es una imagen de Chinalco, de la operación de Toromocho, que fue mi casa durante cerca de 7 años, un lugar en el que aprendí muchísimo y recolecté una experiencia increíble. Pues bueno, resulta que cuando arrancaba el proyecto Toromocho, me contratan a mí, yo era muy joven y era probablemente uno de los gerentes más jóvenes de la compañía en ese minuto, y recién comenzaba todo esto. Se acababa de aprobar el estudio de impacto ambiental y estábamos un día en una reunión de un comité de gerencia y yo estaba presentando la estrategia de reclutamiento de la gente. Cómo íbamos a contratar a las cientos de personas que teníamos que contratar en los siguientes años para construir este proyecto y después para operarlo. Y mientras presentaba mi estrategia de este tema, veía al vicepresidente de proyectos que manejaba el proyecto y la operación, que era un gringo además, un viejo zorro, digamos, a diferencia mía, que yo era una persona nueva en la industria, él ya tenía un veterano de muchos años. Y lo veía visiblemente incómodo. Se movía en la silla, hacía caras, y decía, bueno, ¿qué pasará? Bueno, termino de presentar y este caballero se para y al muy estilo gringo, muy frontalmente, me dijo que yo iba a ser responsable del fracaso de este proyecto. ¡Pum! Así. Fue un poco directo y un poco malcriado también, debemos reconocerlo. Pero bueno, yo quedé un poco aturdido por el golpe porque sentía que mi presentación era muy coherente. Y empezamos a discutir y él planteaba su punto de vista. Finalmente le dije, ante su larga y profunda objeción sobre lo que se estaba presentando, le dije, mira, hagamos una cosa. Tú enfócate en construir a tiempo y dentro del presupuesto y yo me encargo de que tú tengas a la gente. Si fallo, me votan. Así de simple. Pero no te preocupes que no voy a fallar porque esta es una buena estrategia, está bien pensada y va a funcionar. Y de hecho, gracias a Dios, funcionó. Y terminé quedándome en la compañía 7 largos años. Obviamente esto no fue fácil. Hubo problemas, hubo errores, hubo cosas que no caminaron como siempre pasa en los proyectos. Pero el tema caminó. Y entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque las dudas del vicepresidente eran completamente válidas. El contexto que vivíamos en esa época era bravísimo. Acababan de aprobar nuestro estudio de impacto ambiental, pero también el de Conga. Conga tenía la operación de Yanacocha detrás, donde tenían gente, experiencia, reputación, utilidades para pagar, pero además había montones de otros proyectos. Estaba la ampliación de Toquepala, en fin, había Galeno, Michiquillay, todo eso estaba andando. Y la construcción estaba en un auge. Si ustedes recuerdan, en el 2010 el Perú crecía 8, 9, 10% todos los años. Entonces, el mercado laboral estaba,
pero candente. Entonces las preocupaciones de este gringo eran absolutamente válidas, porque nosotros no teníamos un montón de estos recursos. Entonces la estrategia fue arriesgada, pero funcionó. Y esa es la primera idea que quiero que se lleven aquí. ¿Por qué funciona la estrategia que tuvimos en ese momento? Y es que miramos primero que nada el mercado. ¿Qué quiere la gente que a mí me interesa, ¿no? La gente que yo quiero traer a mi negocio, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Por qué aceptarían mi propuesta y por qué no? Esto no se debe basar, quiero decir, en mi feeling, en mi opinión, en mi percepción de las cosas. Tengo que buscar data. Tengo que analizar el mercado como en cualquier sector comercial. Lo primero es el mercado laboral, naturalmente. Cuando nosotros entendimos qué quería la gente, qué buscaba y cómo es que nuestra propuesta podía generarles real valor, empezamos a competir contra propuestas de mucho más dinero, mucho más complicadas que la nuestra. Pero no teníamos los recursos, teníamos ciertas limitaciones presupuestales también. Y nos fue bien. Pero esto no es todo, porque aquí ustedes podrían preguntarse, ya, bacán, chévere tu historia del 2010, pero ¿qué tiene que ver esto con el teletrabajo y con trabajar presencialmente? Bueno, tiene mucho que ver, porque esa decisión fue tomada en un contexto de mercado laboral. 5 años más tarde, el Perú no crecía tanto, había cambiado el gobierno, las circunstancias eran otras. Ese mercado cambió, la estrategia tenía que cambiar. Y hoy en día, en el 2022, luego de vivir esta pandemia y todos estos cambios, hay una nueva normalidad, nos guste o no nos guste. Entonces, nosotros tenemos que en este minuto entender el contexto. Y no importa mi opinión sobre las cosas, no importa lo que yo creo, si me gusta el teletrabajo o no, ¿qué dice el mercado? ¿Cómo voy a poder yo ir a buscar la gente que me va a servir para el día de mañana? Hay que ser estratégicos, pero no basta con estrategia. Miren esta foto. Perdón por la foto, no quiero asustarlos con ella, pero estas son fotos mías de mis primeros días en el teletrabajo, en la virtualidad, ¿no? En plena pandemia, cuando nos mandaron a la casa. Y esta fotito que está aquí sobre la izquierda se ve bien elegante con ese parlante ahí vistoso con un punto amarillo, pero no se confundan. Eso no está ahí porque yo tenía mucha tecnología. Ese parlante está ahí porque era lo único que tenía a mi alcance para levantar un poco mi computadora y que la toma de mi cámara fuera un poco mejor. No tenía ni un pedestal, me las tenía que arreglar. Si se fijan con atención abajo, eso hay un libro, porque anteriormente ponía 6 libros y quedaba muy inestable. Tuve que aprender a hacer un trabajo virtual. Pero lo que realmente les quiero contar de esta época es algo que todos ustedes deben haber vivido. Yo salí de Chinalco el año 2017, terminé mi proceso con ellos, decidí irme a emprender y puse Galway, fundé Galway. Y empezamos a avanzar y los primeros años fueron difíciles, pero nos empezó a ir muy bien. Llegaba el tercer año, que era el año de la consolidación. Y en ese momento, cuando todo iba a cerrar y a hacer clic, llegó la pandemia, 2020. Todos para la casa. Y en mi caso personal, no solo me fui para la casa, sino que todos mis proyectos quedaron encarpetados. Porque claro, mis clientes, generalmente áreas de recursos humanos, estaban enfocados en su gente, en cómo cumplir con los protocolos, cómo desmovilizar los que se quedaron en las operaciones. Tenían otras prioridades y yo lo entendí perfectamente bien. Me dijeron, Esteban, ahorita tenemos que pensar en esto. No hay tiempo para proyectos de desarrollo. Pero mi comprensión no traía pan a la mesa. Entonces yo caí en miedo, caí en mucha preocupación, generó una incertidumbre muy grande en mí y en mi familia. Pero recuerdo clarito algo que cambió mi vida y la marcó hasta el día de hoy. Y es que un día me levanté en la mañana con todas estas preocupaciones, abrí la puerta y vi a mis 2 hijitos, que tenían 7 y 8 años, estaban jugando ahí en la salita. Me miraron a los ojos y me dijeron, hola papi. Y yo sentí en ese momento, ¡pum!, un flechazo en el corazón. Algo cambió. Y me di cuenta de algo que es fundamental. Y dije, acá hay gente mirándome. Mi reacción en esta época de crisis, cómo lo manejo, mi actitud hacia esta situación, va a marcar y va a influir en otras personas. Y no solo en mis hijos, en tu entorno en general. Y no solo familiar, también en tu chamba. Nosotros tenemos que hacer conciencia de que la gente nos está mirando. Es a lo que yo le llamo tener una mentalidad de ser un modelo a seguir. ¿Y esto qué dice? Cada mañana, si tú reconoces que hay gente mirándote, gente que es influenciada por tu comportamiento, tú tienes 2 opciones y tienes que decidir si te vas a mostrar ante la gente
¿En tu mejor versión o en tu peor versión? Tú marcas el ritmo y la temperatura en eso. Cuando vino la pandemia, yo tomé la decisión de mostrarme siempre en mi mejor versión y me levanté cada día tempranito a trabajar en mi escritorio y lo fui armando. Al principio no tenía mucha chamba, pero dije, bueno, voy a chambear en cambiar mi estrategia, en ver cómo veo una oportunidad aquí. Porque allí tomé una segunda decisión que fue fundamental. Miré hacia adelante y dije, las crisis siempre se superan. ¿Cómo quiero que sea mi historia de la pandemia? ¿Quiero que sea la historia de un héroe que emergió mejor después de la pandemia? ¿O la historia de una víctima que por culpa de la pandemia terminó mal? ¿Se ve? Quiero que se lleven esta reflexión también, porque ese es el segundo punto adicional a la estrategia. En estas fotos que están aquí, yo tenía exactamente 0 talleres virtuales dictados en mi vida. 0. Es más, me sentí ridículo cuando di mi primer taller hablándole a una cámara. Hoy día, les hablo a ustedes desde acá, además mi infraestructura es completamente diferente. Debe ser este el taller número 300 desde la pandemia. Más o menos 250, 300 talleres dictados en ese momento. Hay un camino heroico detrás de todo esto. Ahora, esto no se los digo por hacer alarde, ni mucho menos. Se los digo porque complementa la idea central del falso dilema. El teletrabajo o no teletrabajo depende de cuál sea la estrategia que tú quieres para competir en el mercado laboral. Y eso depende de las preferencias del consumidor y de tus restricciones también como organización. Pero una vez que tú vas hacia adelante, tienes que ponerle la actitud y los esfuerzos para lograrlo. No basta con decidirlo o quererlo. También tienes que transmitirle toda esa energía, toda esa mentalidad positiva para que funcione. Y hacer los esfuerzos correspondientes. Lo vamos a ver en un momento más. Entonces, cuando yo les hablo de transitar la ruta del líder, el camino del líder, me refiero básicamente a 3 grandes transformaciones que tenemos que pasar o vivir todos nosotros que somos líderes de gestión humana y líderes organizacionales en general. La primera y la más importante es que tenemos que dejar de ser tan tácticos y ser más estratégicos. Y esto no es floro ni palabras bonitas, simplemente. Ser más estratégico significa que tenemos que estar en las grandes decisiones para el largo plazo. ¿Cómo voy a competir y cómo voy a construir una organización más productiva y sostenible más adelante? La decisión de ir o no a la virtualidad es una decisión táctica que tiene que estar subordinada a lo estratégico. Por eso es que es un falso dilema. Si tú no tienes un contexto estratégico, da lo mismo lo que decías, presencialidad, no presencialidad, da igual, o sea, no es relevante. Tú tienes que tomar esta decisión táctica para hacer que tu propuesta de valor estratégica, es decir, lo que le vas a ofrecer al mercado laboral para que quieran venir a chambear contigo y se quieran quedar, ¿no? La presencialidad y la virtualidad será un elemento quizás importante de ese paquete, pero será un solo elemento. Pero tiene que estar subordinado a lo que tú quieres lograr. ¿Se entiende la idea? Segunda gran transformación. Tenemos que pasar a ser proactivos, tomar el toro por las astas. Acaban de publicar hace un par de días la ley del teletrabajo. A mí me parece alucinante que tengamos que esperar a una ley para que nos obligue a hacer lo que es obvio. Yo quiero que mi gente sea más productiva. Entonces tengo que darle la infraestructura y las condiciones necesarias para que puedan hacer bien su chamba. Si yo soy reactivo y solo espero a ver qué pasa, qué hacen los demás para actuar, voy a estar siempre a la saga. No voy a ser el líder del mercado, el que atrae el mejor talento. Me voy a quedar con el hueso del talento en el mercado. Voy a perder a los buenos jugadores. Y la tercera transformación es que el líder es protagonista. El líder no es un actor de reparto. Entonces, si queremos realmente ser líderes en nuestras organizaciones, tenemos que ir a protagonizar el cambio. Fíjense, la nueva normalidad, como se le llama, está aquí, es real. O sea, todas las crisis, todas las pandemias, todos estos grandes acontecimientos mundiales generan cambios en la sociedad. Y hoy día la vida y el mercado es diferente. Yo no estoy aquí abogando ni por un modelo ni por el otro. A mí me encanta la virtualidad y me ha servido brutalmente. Pero el punto es, ¿qué necesitas tú en un mercado que ya cambió? Te guste o no, le hayas podido sacar el jugo o no, te parezca positivo o negativo, es irrelevante. Entonces, si somos capaces de cambiar nuestro propio paradigma y ver esto como una oportunidad, quizás podamos ser protagonistas del cambio. ¿A qué aspiración les invito? A transformarse en líderes que son más estratégicos, que son proactivos y que son protagonistas. Cada uno de ustedes y yo estamos en distintos momentos quizás de este camino de líder. Tenemos quizás algunas cosas más, otras menos desarrolladas.
Pero esta es la reflexión que quiero que se lleven. Porque en el camino hay 3 grandes errores que nos impiden avanzar para ser verdaderos líderes de gestión humana y líderes organizacionales. El primer gran error, como pueden ustedes inferir, es que no estamos pensando como gerentes. Si nuestra prioridad es decidir entre la virtualidad o la presencialidad, estamos en lo táctico, no estamos en lo estratégico. ¿Cómo se es más estratégico? Primero tenemos que ir a ver, como les decía, al mercado. ¿Qué dice el mercado? Miren, en algunas estadísticas. 77% de las personas prefieren el trabajo mixto. Es decir, ni 100% virtual, ni 100% presencial. Lo quieren mixto, 77% de las personas, básicamente 8 de cada 10. Ok, acá hay una señal. Oye, a mí no me gusta, a mí me encanta la oficina, da lo mismo. 8 de 10 de las personas que vas a querer eventualmente contratar prefieren mixto, primera señal. Ahora, ese número es muy interesante por 2 razones. La productividad se estima, y este es un estudio hecho por Stanford y publicado en la revista Forbes, entonces algo de credibilidad debe tener, pero hay varios datos, y esos datos varían. Se estima que la productividad de la gente en el trabajo remoto ha aumentado entre 13 y 22%. Este es el aumento en la productividad, o sea, la gente prefiere chambear desde su casa y encima son más productivos. Y esto es contrario, paradójicamente, contrario a lo que el 83% de los gerentes, y quizás esto incluye a muchos de ustedes, piensan. El 83% de los gerentes percibe que la productividad ha caído. Interesante, ¿no? Es ese, digamos, ese dilema entre la percepción personal y la realidad medida en el campo. La verdad de la milanesa es que yo puedo percibir que esto es malo, pero los números dicen que parece que funciona. Ahora, claro, ese aumento de productividad se da principalmente por los ahorros de tiempo, hay más puntualidad, las reuniones son más eficientes. Yo lo he vivido, o sea, en el Perú, que la gente es súper impuntual, el 98% de mis reuniones arrancan a la hora y es todo súper parejito. Y duran menos que antes, la gente es mucho más práctica, va más a la vena, va más preparada, etc. Entonces hay hartas ganancias. Yo he sentido que mi productividad no ha mejorado en 20%, sino que en 150% por lo menos. Pero este es mi caso personal. De nuevo, es mi propia percepción. Estos son datos reales. Según los trabajos que hemos hecho en Galway y con diversos clientes, la productividad de la gente, con las tácticas correctas, con los aprendizajes correctos y con algunas de las cosas que les voy a mencionar en un momento más, puede aumentar rápidamente entre 20 y un 40%, con pequeños ajustes y pequeñas medidas para adaptarse, tanto presencialmente como virtualmente. Pero ese es otro punto. Ahora estamos hablando de lo estratégico. Este último número, 87% de las personas tomarían una chance de trabajo flexible, ¿no? La gente prefiere, pero además está dispuesta a correrse el riesgo de ir para adelante. Hay montones de estadísticas. Ustedes pueden meterse a internet y buscar y hay toneladas de estadísticas sobre esto. ¿El punto cuál es? Que estas no son anécdotas. Esta es data para tomar decisiones, para hacer estrategia. Porque tenemos que partir por el mercado. ¿Qué quiere la gente que yo quiero contratar? Y si te están gritando que quieren trabajo virtual, que quieren flexibilidad, que quieren ser más productivos pero desde su casa, es como, hola, ¿no? Utilicemos la data y no decidamos en función a nuestro estómago o a nuestro corazón, para bien o para mal. Nuestra percepción tiene un sesgo muy grande. Tenemos que dejarla de lado, porque eso es ser táctico, eso no es ser racional, estratégico como un gerente. Hacer estrategia es sobre la gente y sobre sus preferencias. ¿Qué le voy a dar a quién? En el camino surge esta circunstancia, ¿no? Y pongo ese jefe ahí reclamando sus derechos de hace 20 años, porque esto lo he escuchado en todas las organizaciones, ¿no? ¡No! Tú no conoces la minería o la energía, porque he trabajado con generadoras eléctricas, he trabajado con proveedores de hidrocarburos también, y todo el mundo me dice lo mismo. No, la minería es diferente. No, la generación eléctrica es distinta, los hidrocarburos son distintos. Pero me pasa también con la industria alimentaria. No, la industria manufacturera es distinta, los textiles son distintos, la agroindustria es distinta, el retail es distinto. Todos dicen que son distintos. Y sí, en cierta medida son un poquito distintos, pero no tanto. Gente es gente y organizaciones son organizaciones y hacer negocios es hacer negocios. Más allá de que cambies en tu proceso, en tu flujo, en tu manera de generar valor, cómo se construye una organización humana exitosa es más o menos lo mismo.
Y seguro les ha pasado a muchos de ustedes, ¿no? Que se encuentran con el gerente general u otros gerentes que dicen, no, acá en minería, no, el minero tiene que estar donde esté el mineral, o el petrolero tiene que estar donde esté el petróleo, hay que estar allá, porque hace 20 años esto funcionaba de otra manera. Bueno, si hace 20 años se hacía de otra forma, es absolutamente irrelevante. Si hace 10 años se hacía de otra forma, como me tocó a mí en Chinalco, es absolutamente irrelevante. Hoy día el mercado es distinto. Ha cambiado, punto, nos guste o no. Si en 1970 se hacía minería de una manera, da igual. Entonces tenemos que dejar esos paradigmas. Y la última idea para construir estrategia de manera efectiva es que tenemos que segmentar. El mismo terno no le sirve a todos. Si yo agarro y me pongo el terno de David Beckham, definitivamente no me voy a ver como David Beckham. ¿Ah? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y ni modo, probablemente yo me tenga que buscar un terno un poquito más modesto para empezar y no va a quedar igual que ese. Pero ¿por qué les digo esto de David Beckham y de los ternos? Porque se comete un error al hacer estrategia y se piensa que la misma estrategia sirve para todos los segmentos y no es así. Acá tenemos que ser finos. Tenemos nichos en nuestro mercado laboral. No es lo mismo competir para contratar administrativos que gente de operaciones. No es lo mismo contratar geólogos que contratar contadores. Y no me refiero al proceso de contratación, me refiero a los mercados. Cuando tú tienes un grupo de contadores, las circunstancias de ese mercado son distintas. Tienes que tener una estrategia para ellos. Compites contra otras empresas y la cantidad de mano de obra y la calidad de mano de obra a la que puedes tener acceso varía. No hay la misma cantidad de geólogos calificados que de contadores calificados o de administradores de contratos. Les contaba mi propia experiencia en el 2010. No habían administradores de contratos y no habían compradores. ¿Por qué? Porque había un boom en la industria, en la construcción y en la minería y también en los hidrocarburos. No había forma de conseguirlos, los precios se dispararon. Entonces tuvimos que armar una estrategia especial para poder contratar compradores y administradores de contratos. Estoy seguro que muchos de ustedes lo han vivido. Y eso era distinto, tampoco había muchos geólogos y tampoco había muchos contadores. El país crecía muchísimo. Pero cada uno de esos mercados funciona distinto. Entonces, el mismo terno no te sirve para todos. Hay que hacer el esfuerzo intelectual en esa línea. Entonces, nuestro primer error es no estar comportándonos como gerentes, estar mucho en lo táctico y poco en lo estratégico. ¿Cuál es el segundo error? El segundo error tiene que ver más con lo gastronómico. Queremos hacer tortillas sin romper huevos primero. Esa es una frase que saco de mi papá, él siempre me decía, ¿no? Para hacer tortillas hay que romper huevos. Se refería a que si yo quiero tener éxito, y esto pasó cuando emprendí, él me decía, si tú quieres tener éxito, tienes que hacer las inversiones correspondientes. El éxito no sale gratis, no hay almuerzo gratis. Entonces, si quieres lograr una tortilla, tienes que romper los huevos necesarios para lograr esa tortilla. Y ya que estoy hablando de gastronomía, quiero que se vayan con esta idea, ¿no? Acá somos peruanos, nos encanta la comida, y uno de los platos de bandera es el pollo a la brasa. A mí me encanta el pollo a la brasa, pero tuve una experiencia muy desagradable con el pollo a la brasa alguna vez. Cuando era chico, un día estaba comiendo mi pollito y me atoré. Me atoré con el pellejo del pollo, se me quedó atracado aquí en la garganta y me metió un susto de la patada. Finalmente, bueno, por suerte me lo quitaron y tal. Y me quedé medio traumado con el pollo. Entonces, cada vez que como pollo, me da miedo el huesito, la cuestión. Además, todas las historias de que se te atraca acá. Me muero de miedo cuando como pollo. Cuando mis hijos comen pollo, yo estoy ahí alerta, ¿no? Porque realmente me da miedo. Y el problema que tengo es que la parte que más me gusta del pollo es la pierna. Y la pierna está llena de huesos, de cartílagos y de cosas. Y me gusta más, ¿por qué? Porque es más sabrosa, es más rica, no sé. Porque podría comer pechuga, que no tiene hueso, pero no me gusta. Es muy seca, en fin. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Qué tiene que ver el pollo a la brasa con todo esto? Y es que la carne que tú prefieres siempre viene con hueso. Hacer gestión, hacer estrategia, dirigir una organización, es carne con hueso. ¿Qué significa? Que no existe el modelo perfecto. Tienes que buscar el modelo más virtuoso para tus fines, pero siempre va a haber costos. Hay que romper huevos para hacer tortillas. Y sea lo que sea que tú elijas en el mundo de la estrategia de recursos humanos, ya sea que elijas la virtualidad o sea que elijas la presencialidad para los distintos segmentos que tienes, va a haber un costo asociado, va a haber algo que pierdes, algo que dejas de ganar. Entonces, si tú abrazas la virtualidad, tienes que ayudar a la gente a ser productiva y a brillar. Ayuda a la gente a tener los espacios correctos de trabajo para que brillen. Tú quieres que sean productivos.
no quieres librarte del problema. Y lo que ocurría cuando arrancó la pandemia es que la gente se iba a chambear a su casa, muchos no tenían internet o tenían un internet pobrísimo, no tenían dónde estar, no tenían las herramientas adecuadas. Era un parto, y era un parto para la gente que quería hacer bien su chamba. Como me dijo el gerente de una minera con la que conversamos en esa época, los gerentes de las mineras tenemos que entender que no toda la población de nuestra compañía vive como gerente. No todos tienen el internet de alta velocidad y tal. Entonces, si tú estás decidiendo un modelo virtual, tienes que hacer las inversiones necesarias para que tu gente pueda ser extraordinaria desde su casa. Si estás eligiendo un modelo presencial, igual. Tenemos que ayudar a la gente a brillar. Segundo, tenemos que cambiar el paradigma. Estamos acostumbrados a enfocarnos en la tarea, en que la gente caliente el asiento y el que trabaja más horas es el más productivo. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, no, eso ya no es así, pero la verdad es que en la mayoría de empresas, la mayoría de gerentes dice que si alguien no viene está flojeando. ¿Cuál fue el problema durante la pandemia? Que teníamos al gerente ahí todo el día, 800 reuniones. ¿Por qué? Pues si no la gente flojeaba. Están en su casa, se van a poner a ver la Champions o Netflix. ¿O no? Ese miedo a perder el control estaba vigente. Ya vimos los números, la gente se volvió más productiva, pero se tuvo que organizar distinto. Pero ahí estábamos nosotros poniendo reuniones el Día de la Madre, el domingo, el sábado, el miércoles. Te ibas de vacaciones. ¿Qué vacaciones? Estás en tu casa a chambear, ¡pum! Era la nueva forma de calentar el asiento, tener reuniones en Teams. Yo lo veo de esa manera. Entonces tenemos que cambiar el paradigma. Si vamos a perder el control de la gente, porque ya no van a estar ahí a nuestro costado para que los veamos que están chambeando, tenemos que empezar a organizarnos y a dirigir por logros. ¿Qué tienes que lograr esta semana? Lógralo. ¿Cómo te organizas para lograrlo? Ese es problema tuyo. Si lo haces en la mañana, en la tarde, en la noche, tienes más libertad. Pero me organizo para el logro, no a la tarea. Cuando nos enfocamos en la tarea somos muchísimo más improductivos. De hecho, el 82% de las personas que se enfocan en las tareas no tienen ningún sistema de organización, lo cual gatilla una improductividad calculada en más o menos 25%. Es decir, ya como estamos ahorita, hay un 25% de ineficiencia por lo menos en nuestras organizaciones. Y ojo que el 18% de las personas que sí tienen sistemas de organización, el 12% no sirven para nada. Hacen listas de tareas y ese es un pésimo sistema de organización. El to-do list, que las van tachando y van contestando correos, etc. De eso podemos hablar otro día. ¿Cuál es el gran cambio de paradigma? No solo tienes que darle la infraestructura a la gente, sino que tienes que darles una nueva manera de chambear. Ahora me importa lo que logras, no lo que haces, en el buen sentido de la palabra. Y esto me lleva al otro punto, que es el multitasking, ¿no? ¿Les ha pasado que tienen 5 reuniones en Teams a la vez? O que tienen una reunión con alguien y le dicen, sí, no, cuéntame. Pero a ratitos me voy a desconectar porque estoy en otra reunión a la vez. No sé cuántos de ustedes están ahora en esta charla conmigo mientras están en una reunión con sus jefes también. Es así, multitasking. Bueno, el multitasking no sirve. Biológicamente no sirve, está demostrado que no funciona. Entonces, parte de nuestra inversión, parte de lo que tenemos que hacer como organizaciones es no solo la infraestructura, no es solo un tema tecnológico, es un tema de manera de pensar y de ciertas habilidades. Nuestro estilo de liderazgo tiene que evolucionar. Tenemos que perder el control un poco, tenemos que dar más libertad a la gente, tenemos que ser más flexibles. Ya no lo tienes de 8 a 5 contigo. Ahora la gente está en su casa y se tiene que organizar distinta, pero tiene que aprender a organizarse. Eso es fundamental, cómo manejas tu tiempo. Y aquí hay muchas técnicas y muchas herramientas muy eficaces que funcionan en virtualidad y en presencialidad que tienen que desarrollarse. Y finalmente el mindset. Como les decía, ¿no? Si el vaso está medio lleno o medio vacío, hace una gran diferencia. Y de hecho, ese es el tercer error. Y el último, ¿no? El tercer gran error que nos impide transitar el camino del líder es que vemos el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno. Sí, pues es carne con hueso. Este tema de la presencialidad, de la virtualidad, de competir en el mercado laboral, no es sencillo. Hay muchas cosas que no funcionan, hay muchas cosas que no sabemos hacer. Y como todo proceso de cambio, nos resistimos un poco también. Pero aquí hay que ver el optimismo, ¿no? Y esto me lleva a una historia que leía, que veía en realidad hace poco. Entrevistaban a un jugador peruano de la selección de 1978 que fue al Mundial. Como algunos de ustedes recordarán, Perú hizo un Mundial extraordinario. En primera fase pasó primero de un grupo dificilísimo, ganamos partidos increíbles, pero en la segunda fase
Perdimos 6-0 con Argentina, 3-0 con Brasil, 1-0 con Polonia. 3 partidos, 3 goleadas, 0 goles a favor, 10 en contra. Este partido es recordado porque dicen que se vendieron y tal. Sin embargo, yo creo que había algo más profundo aquí. Cuenta uno de los jugadores en esta entrevista que varios de sus compañeros decían: yo ya me quiero regresar. Ya cumplimos, ya pasamos primero del grupo, ya está suficiente. No tenían hambre de gloria, no querían hacer un cambio, no querían evolucionar. Se conformaron con poquito. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque creo que hoy día tenemos una oportunidad gigantesca en nuestras manos. Cada uno de ustedes como líderes de las organizaciones en las que están. Estamos en el sector probablemente más rico, uno de los sectores más ricos del Perú, estos sectores extractivos. ¿Por qué no aspiramos a ser los mejores del mundo? Esta es una invitación mental que les hago. Richard Branson dice que si no te llaman loco es que no estás soñando lo suficientemente en grande. Y tiene razón. ¿Por qué no soñamos con realmente hacer una revolución en nuestras organizaciones? Hacer un cambio completo de paradigma. Yo recuerdo que en un momento cuando estaba en minería, conversábamos sobre la posibilidad de traer a la gente de la operación a trabajar desde Lima para poder competir en el mercado. Esto antes de la pandemia, sin duda. Y en un viaje me di cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los geólogos estaban todo el día, o el 95% de su tiempo, metidos en la oficina, metidos en una sala detrás de su computadora, haciendo cuadros, gráficos. Yo dije, ellos no están en el campo, en el cerro. ¿Qué hacen acá? 30% menos de oxígeno, hay que trasladarlos, pagarles habitación, transporte, etc. $1000 te costaba por persona al mes tener a alguien en la operación, si no me falla la memoria. Que trabaje desde Lima, o desde Huancayo, o desde Arequipa, desde la ciudad grande en la que él viva. Da lo mismo, su chamba es la misma. Y la respuesta fue: ¿estás loco? Esto es minería. Esto no es Procter & Gamble. No, acá no. El minero tiene que estar cerca del mineral. Y es más, tú estás mucho tiempo en Lima, tienes que subir más a la mina. O sea, si mi chamba es diferente, ¿no? Entonces, hay estas ideas que son transgresoras, que rompen el molde y que naturalmente encuentran mucha resistencia. Pero ustedes, cada uno de ustedes está en organizaciones que tienen los recursos, tienen la reputación, tienen la capacidad intelectual y la gente para hacer un gran cambio. ¿Por qué no aspiramos a hacerlo? Y si no creen que sea posible, miren esta foto. Esta es una foto del IROC, de BHP Billiton, que queda en Perth, en Australia. Desde este centro operan, me parece que son 15 operaciones mineras a 2000 kilómetros de distancia. Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen perfectamente bien. A 2000 kilómetros de distancia se operan desde la mina hasta el puerto, desde el mine to port, como dicen ellos. Aquellos que estén interesados pueden escribirme después de esta presentación y les puedo mandar unos videos de esto que es alucinante. La gracia es que esto no surgió por la pandemia. Esto viene funcionando hace 20 años. BHP la vio a largo plazo. Dijo, ¿cómo hacemos esto más eficiente? Que la gente pueda venir, que esté más segura y que esto camine. Estamos hablando de la empresa minera más grande del mundo. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? ¿Por qué no podemos tener nuestras operaciones desde Moquegua, desde Arequipa, desde Lima, desde donde sea? Toda la operación. ¿Por qué no rompemos esos paradigmas? Atrevámonos. Hoy la pandemia nos ha regalado una oportunidad de oro. Porque hay mucho mayor aceptación a las nuevas tecnologías y además las tecnologías existen. Espero que me estén viendo bien y me estén escuchando bien, pero yo estoy a varios cientos de kilómetros de distancia de donde están ustedes, frente a una cámara. ¿Se ve? Y esto no aplica solo para los administrativos. Estos son operadores de pala, metidos en una sala, con aire acondicionado, sin arriesgar su vida, probablemente millennials vacilándose con estos juguetitos como loco, ¿ah? Operando palas reales a cientos de kilómetros de distancia. No es solo los camiones autónomos, hay un montón de oportunidades. Finalmente, los operadores de una sala de control en cualquiera de nuestras industrias están metidos en una sala viendo computadoras todo el día. Y sí, siempre va a haber gente en el campo, pero se puede en esta segmentación romper un montón de paradigmas. Tenemos los medios, tenemos las capacidades, tenemos la mentalidad. Y si a alguno de ustedes le queda una duda, nunca se olviden de esto. Hoy, en este minuto, hay unos robotcitos humanos recolectando muestras geológicas en Marte. Y adivinen desde dónde los operan. Desde el planeta Tierra. Muy bien. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Para terminar. El punto central de este falso dilema entre la presencialidad y la virtualidad tiene que ver con que esta no es la discusión correcta. Antes tenemos que dar el paso de decir, ¿cuál va a ser mi estrategia para competir en el mercado laboral? Y eso implica
que tenemos que ser más estratégicos. Como gerentes, como líderes de organización, tenemos que ver el bosque completo y visualizar el futuro. ¿Qué busca la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué puedo hacer yo, independientemente de mis preferencias, para después hacerme del mejor talento y retenerlo? Probablemente el tema de la virtualidad y la presencialidad sea un eje fundamental de esa propuesta competitiva, de ese paquete de valor hacia la gente. Pero partimos de una estrategia segmentada. Segundo, hay que romper los huevos. Tenemos que romper huevos para hacer tortillas. Esto significa que hay que hacer las inversiones para implementar con éxito nuestras estrategias. Y finalmente, mi invitación fundamental hacia ustedes es soñar en grande. Tenemos la capacidad de cambiar este país, tenemos la capacidad de generar un impacto muy grande. Hagámoslo, el país nos necesita. Y yo los invito a ustedes a hacerlo. Muchísimas gracias, los dejo allí con algunos datos de contacto. Si quieren conversar conmigo más sobre estos temas, que les envíe más información, pueden escribirme a mi correo que está ahí o simplemente escanear el código QR que les va a activar de frente el correo o seguirme en LinkedIn donde publico continuamente cosas en esta línea. La adrenalina a 1000. Muchísimas gracias. Por favor, gracias por su comprensión. Espero que esto les sirva y que se lleven sus pepitas de oro. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Muchas gracias, Esteban. Esperemos que todo esté bien en casa. Y creo yo que es bueno que haya estado en casa. Es bueno que haya sido esto virtual. Así que las cosas, creo yo, que también pasan por algo. ¿Sí? Seguimos adelante en este bloque. Y ahora quiero presentarles a una gran amiga, una excelente profesional. Ella es Diana Raque. Diana Raque es fundadora y gerente general de Diana Raque Associates. Es headhunter y coach internacional especializada en la búsqueda, selección y desarrollo de talento para el sector industrial, minero energético, agroindustrial y de servicios. Fue presidente de Guayme, Perú, y presidente del Comité de Eventos de la Cámara Perú-Canadá. Cuenta con estudios de negocios internacionales en Old Dominion University, Virginia, con MBA en Nova Southeastern University en Florida. Es coach diplomada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y certificada por la International Coach Federation. Por favor, Diana. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me voy a poner por acá. Creo que soy suficiente alta como para que me vean. Después de tiempo que siento esta conexión con las personas, poder estar con todos ustedes, la verdad que me hace recordar sentimientos que no tenía desde hace muchos años. No sé si les ha pasado a usted también lo mismo, si es su primera conferencia, su primer simposio, donde han estado presencialmente, porque para mí es la primera, después de tiempo. Y la verdad es que he sentido una energía distinta, una energía de poder conversar con la persona, mirarle a los ojos, conocer gente nueva y también preguntar, ser curiosa, de repente gente también que conocíamos y que no nos habíamos visto en cierto tiempo, presencial, sí, virtual, en fin, todas estas sensaciones que es parte del ser humano y que nos conecta entre nosotros. Entonces, quiero hacer esto, va a ser una charla, pero va a ser también algo interactivo, para que ustedes también den sus opiniones, compartan lo que ha pasado en sus empresas y también vamos a tratar de que sea algo que fluya y que se lleven algo, ¿no? Me pidieron que hiciera una presentación sobre los pros y contras de lo que es la presencialidad y lo que es la parte virtual, la virtualidad. Vamos a hacer eso, vamos a hacer una recopilación un poquito de lo que fueron los inicios, ¿no? de lo que pasó el año 20, más o menos en marzo del 2020, que fue algo pues sorpresivo, que nadie se las esperaba. Entonces les voy a pedir que cierren los ojos un ratito, y ahí es mi corazoncito de coach, pero cierren los ojos un ratito y transpórtense a ese momento en el que ya habían hecho el lockdown, en el que ya habían dicho que teníamos que estar en casa, que no sabíamos qué iba a pasar, que no podíamos ir al trabajo, que había gente que se estaba muriendo y que no se sabía qué era este bicho raro que venía de China.
y que no sabíamos cuánto tiempo más íbamos a estar ahí. Piensen un ratito esa sensación y después le voy a hacer unas preguntas. A ver, pueden abrir los ojos. Voy a preguntar, ¿quién levanta la mano? ¿Quién se ofrece a decir una palabra o una frase que pueda describir esa sensación que tenía? Y si no, yo le pido a alguien. Dale. ¿Ya? ¿Alguien más? Ok. Ansiedad. Perfecto. ¿Alguien más? Preocupación. ¿Optimismo cómo? Ah, ok. Eso me lleva a que cierren los ojos nuevamente y que después de 2 o 3 semanas, ¿cuál era la sensación? Que era distinta quizás. Ya están 2 o 3 semanas, ya pasó que todo el tiempo estaban adentro, que aplaudían a los del Serenata, a los que recogían la basura, pero seguían ahí, no sabían, no encontraban, no habían vacunas, los muertos seguían, no se sabía qué hacer. Y el trabajo también, para algunos desaparecía, para otros se les complicaba. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué sensaciones distintas a las que dijeron antes? ¿Alguna que complemente lo anterior? Ok. Adrenalina. ¿Qué más? Estrés también, ¿no? ¿Perdón? Desesperación. Capacidad para adaptarse. Paciencia. Frustración. Bueno, si todos los acá presentes vivimos sensaciones similares, unas quizás en algunos casos más dolorosas que otras, pero siempre todos tuvimos miedo. No hay, creo que una persona que pueda decir en su sano juicio que no tuvo miedo, que no tuvo incertidumbre, que no tuvo preocupación, ya sea en el ambiente laboral, en el ambiente personal, en el ambiente familiar, etcétera. ¿Por qué menciono todo esto? Porque justamente se trata el tema de algo que nos puede llevar a lograr una experiencia distinta a través de los aprendizajes que tuvimos al poder sobrepasar todos estos miedos, todas estas preocupaciones, todos estos estreses y que todavía seguimos teniendo en muchos casos, y todas estas frustraciones que tuvimos. Estos nos sacaron lo mejor de nosotros en muchos casos y aprendimos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué creen ahorita? Ya sin cerrar los ojos, porque creo que esto se les puede venir más a la mano, no es una sensación, sino es más bien, digamos, alguna fortaleza, alguna habilidad, alguna competencia que sintieron. Después de un año más adelante, empezamos al principio, nos fuimos unas 3 semanas y ahora estamos haciendo forward un año y medio, ya casi llegando ahorita. ¿Qué cosa creen que la pandemia les trajo? Porque todo siempre es una crisis, hay una oportunidad, como decía Esteban. ¿Qué cosa les trajo? ¿Qué competencias adquirieron? ¿Qué habilidades nuevas surgieron a raíz de todo esto? Tanto en el ámbito técnico como en el ámbito también, digamos, de habilidades blandas, etc. A ver, ¿quién quiere decir? A ver, ¿tu nombre es, perdón? Carlos, dinos, Carlos. Los tiempos, ¿no es cierto? Todo corría mucho más rápido, tenías, por la misma parte digital, tenías que, inclusive en los tiempos muertos que teníamos un poco para distraernos, inclusive manejando, pensando en los pajaritos de repente, ya ni ese tiempo teníamos, porque teníamos el tiempo para trabajar y teníamos que concentrarnos y focalizarnos, ¿no? ¿Alguien más tiene algo que ha aprendido, que le ha surgido a raíz de los aprendizajes que ha tenido en la pandemia?
Otmar. Ujú. 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 Moría caminando por la calle, los noticieros eran aterradores, ¿no? Y no había una salida, no había una medicina, y estaban los hospitales totalmente abarrotados, las clínicas ya no podían separar a sus clientes. Y nos Y nos estamos estamos olvidando, ahora que ya regresamos al día a día, con con qué qué rápido nos estamos olvidando de esas sensaciones. sensaciones, ¿no? Era tremendo, ¿no? O sea, realmente Pero ¿cuál fue el aprendizaje de eso? bueno, que somos capaces de adaptarnos a lo más extremo, que es lo que nos dice. Interesante lo que dice, porque justamente lo que estamos viendo en la situación actual es que en todo este tiempo nosotros mismos hemos desarrollado capacidades para sobrevivir. Tanto en la casa, acuérdense que los chicos no podían ir al colegio, ¿no? Los padres tenían que trabajar, no todos tienen una casa grande que puedan tener cuartos separados, entonces, pucha, la energía que corría ahí era una energía muy de intensidad y obviamente era más fácil poder tener algunos entredichos entre la pareja, tener a los chiquitos corriendo por ahí, la presión, que las tareas que tenían que ahora trabajar la mamá y encima ayudarle con las tareas o el papá en muchos casos. Entonces todo esto es una dinámica que se tuvo que aprender. Y ahora en la actualidad, ¿qué trajo todos esos aprendizajes? Que sí se pueden hacer muchas cosas que antes pensábamos que no se podían, ¿no? Pero ahora sabemos cómo hacerlas, como decía Esteban, porque todo lo rico o lo bueno siempre trae algo que no es lo mejor. O sea, la carne buena siempre trae un huesito, ¿no es cierto? Entonces, así como nosotros tenemos fortalezas y competencias, también cuando tenemos una gran fortaleza, tenemos algún reto que acarrea esta fortaleza. Si tú eres una persona que le encantan los logros, que eres una persona, en la buena sentido de la palabra, ambiciosa, si vas para adelante, eso es muy bueno porque consigues muchas cosas, pero eso quizás también ante la gente puede ser un poco intimidante. O sea, siempre hay todo lo que bueno, siempre tiene una parte que le contrasta. Y todos tenemos eso, o sea, en nuestras cosas buenas siempre va a haber esa sombra, digamos. Entonces, en la actualidad, ¿qué queremos? Queremos el pollo, pero vamos a tener que agarrar el huesito, como decía, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en la actualidad? Ya vivimos la presencialidad, pero también ya vivimos la virtualidad. ¿Y qué nos queda? Vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los pros de la presencialidad? Bueno, muchos de ellos que están escritos ahí no los tengo que volver a repetir para no ser reiterativa, porque ya muchos de ellos se hablaron, pero los principales, digamos, yo diría, que son el accountability, que nos hemos dado nosotros cuenta que tenemos, ¿no? La accountability en el sentido de que estamos a cargo de las cosas y que no tenemos a alguien encima que nos esté mirando para decirnos qué tenemos que hacer, sino es nuestra responsabilidad hacernos de las cosas. ¿Y eso qué trae? Que tenemos más libertad, pero tenemos así, cuando hay más libertad, también hay, digamos, ciertas responsabilidades que son más fuertes, porque ya no podemos achacar a nadie, sino tenemos que cumplir el objetivo y tenemos que hacerlo a nuestros tiempos y hacia el logro. Entonces, los pros de la presencialidad tienen que ver más con la libertad y con esa responsabilidad, cómo regularla, ¿no? Cómo saber que eso va a poder dar al equipo en sí, no solamente en Lima, en Perú, en donde esté, sino remotamente a todos los equipos. Cuando hablamos de minería y energía y petróleo, que estamos digamos, una sede justamente de estas tres industrias, lo que hablamos es que siempre, digamos, vamos a tener a un grupo que está en Lima, ¿no? Porque el Perú es un país muy centralizado, y después hay un grupo que está en las operaciones, ¿no? Entonces, como son generalmente operaciones remotas, la presencialidad es requerida sí en muchos de los aspectos de la operación,
¿no? Ya sea en lo que es electricidad, lo que es minería o lo que es petróleo. Ahora, como decía Esteban también, no todos tienen que estar. Y eso ha traído también muchos temas que después vamos a conversar, pero la presencialidad, digamos, es importante porque en muchos aspectos operativos no se puede dejar tener presencialidad. O sea, es simplemente imposible, hay que ser digamos, ¿cómo se dice? Razonables. Por ejemplo, yo conversaba el otro día con el gerente de recursos humanos de una empresa que me decía, mira, acá en nuestro proyecto, la verdad es que no hay muchas cosas diferentes de lo que había antes de la pandemia, porque todos vienen a trabajar acá, o sea, durante la pandemia hubo un poco de movimientos distintos, pero ahora todo el mundo viene a trabajar normal y todo con todas las cosas del caso. Pero en Lima, sí, donde tenemos 70 trabajadores, ahí sí ha sido la dificultad un poco más porque la gente está acostumbrada a trabajar desde casa y tal, y ahora venir a la presencialidad es todo un tema, ¿no? Y anécdotas así, pero en general en todas las compañías va a haber un grupo que generalmente va a tener más pros de la presencialidad que en otros, porque hay gente que de repente pues necesita estar más en la operación y hay gente que no necesita, y ahí va a haber una diferencia, ¿no? ¿Cuáles son los contras de la presencialidad? Ahí también los voy a poner para que los vean, pero sobre todo lo que tiene que ver es que hay una combinación de la gente que dice, pucha, es más estrés trabajar ahora porque tengo que trabajar todo el tiempo. Antes yo por lo menos descansaba, ahora todo el momento tengo que trabajar. Y eso da pie también a que ahora están regulando, todos esos sistemas se están adaptando. También hay temas de ya no tener que desplazarse, digamos, como se hacía antes, pero igual tienes que desplazarte en algún momento. Entonces, los contras de la presencialidad es que mucha gente va a querer, va a tener sentimientos encontrados de volver a estar presente cuando ya antes tenía pues un poquito más de libertad y tal. Entonces, como ven ahí hay varias cosas sobre costos, todo eso ya lo saben, ustedes lo viven y tal, pero lo que quería mencionar más que nada es algunos puntos y después tocar algunas anécdotas y hacer unas conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son los pros de la virtualidad? Lo que vemos ahí, ¿no? La mayor libertad, accountability, tiempo flexible, hay más cercanía al núcleo familiar, hay un sentido de ubicuidad. Eso me encantó. Conversé con un amigo que es gerente de gestión social de una empresa minera muy conocida por Otmar. y me comentaba justamente que ellos habían encontrado, o por lo menos este gerente, el sentido de ubicuidad. ¿Qué quiere decir ubicuidad? Que puedes trabajar en diferentes sitios a la vez. Es como ahora que parecería que fuera magia, ¿no? Pero lo que pasa es que tú puedes estar en Lima, pero puedes estar con un equipo en Colombia y al mismo tiempo trabajando desde la mina con los 3 equipos a la vez, ¿no? Y tú puedes estar un día acá y de repente el día siguiente estás en otro sitio y estás en 3 sitios a la vez. Eso, digamos, no era tan común antes. Si bien se hacía, ahora ya es la norma. Ahora tú trabajas así en cualquier momento. Entonces, esa posibilidad, esa libertad que te da poder estar moviéndote de un lado a otro, es impresionante. O sea, eso es un pro de la virtualidad. Ahora, el aceleramiento también del trabajo virtual cuando no se necesita la presencia continua, eso es lo que les hablaba. Eso ha permitido abrir el espacio para la inclusión. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay muchas mujeres que de repente están en edad biológica que quieren tener hijos o tienen hijos pequeños, ¿ya? Y que no pueden ir a trabajar a una mina o no pueden trabajar a algún campamento. ¿Por qué? Por más de que su profesión sea técnica o sea operativa. Entonces, en muchos casos, la posibilidad de que esta persona de repente pueda trabajar desde algún lugar que sea asequible para ella por unos meses y le puedan dar alguna otra tarea mientras después se reincorpora, en fin, desde la distancia es mucho más posible.
por ejemplo, gente discapacitada que de repente antes no podía subir a la mina, podrían trabajar desde de distancia. O sea, eso da también muchas personas que pensaban que no podían trabajar en empresas como, digamos, del sector, ahorita sí puedan tener esa opción. Gente que viene del mundo digital, jalarse gente de otros rubros que sí pueden tener, digamos, acceso de trabajar desde la virtualidad, ¿no? Entonces, las contras es, bueno, siempre hay distracciones, lo que hablamos, más horas de trabajo, estrés, afectar el vínculo familiar de alguna manera porque ya no tienes un espacio de familia únicamente, sino que está mezclado con lo del trabajo, ¿no? Y hay mucha sensación de estrés. También ahora hay una sensación, alguna persona con la que hablé me dijo que había una sensación de ser observado, ¿no? Porque ahora las computadoras tienen todos unos sistemas que on y off, que te ven cuando estás on, cuando no estás, y ya uno cree que no lo observan, pero hay sistemas que tranquilamente ahora se ponen para ver en qué momento estás trabajando, ¿no? Y también sentirte que no tienes tiempo para ti, porque muchas veces te llaman pues a horas de que tú estás en tu refrigerio o estás día de descanso, lo que fuera, y esa virtualidad también ha creado un poquito más de estrés en el hogar. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes y conclusiones? Yo diría que recordar, no perdamos de vista esas sensaciones que tuvimos al principio, esas conversaciones que tuvimos, esos miedos, esas angustias, esas preocupaciones, que ahorita ya no las tenemos, pero que nos han hecho gatillar a nosotros de mecanismo de defensa para adaptarnos, que hemos tenido aprendizajes ahora con los que sabemos que contamos, que quizás no sabía que contábamos antes, y eso aplicarlo al mundo de una cosa mixta, que no sea todo presencial y que no sea todo virtual, todo en su balance. O sea, por ejemplo, algunas empresas mineras con las que he hablado, porque había llamado a varios amigos para preguntarle cómo han vivido esto. Y en uno de los casos me decían, por ejemplo, cuando han regresado a la oficina, ya las oficinas estaban acondicionadas para trabajar antes del COVID, obviamente. Y entonces habían varias salas de reuniones, esas pequeñas, ¿no? Esas que hay, que le ponen sala cobre, sala oro, sala, ¿no? Y luego, cuando han regresado a la oficina, habían menos salas de reuniones, porque como las distancias que había que tener, ¿no?, por seguridad para el tema del COVID, hacían que ya la sala de reuniones no podía ser tan chiquita, porque 2 personas ahí tan cerca no estaba dentro de los límites de la seguridad. Entonces, lo que han hecho, en vez de tener 4 salas, ahora tienen 2. Y ahora que han vuelto a la oficina, no tienen salas para poder dónde ir, porque solamente hay 2 y se necesitan muchas más salas. O, por ejemplo, han habido algunas empresas que corporativamente, a raíz de proyectos nuevos que han tenido, cosas, han crecido en gente, en el corporativo. No tanto de repente en la operación, pero en el corporativo, porque han tenido que tener, digamos, más vicepresidencia o tal. Y el corporativo ha crecido, y cuando han vuelto a las oficinas le ha quedado chica la oficina. Entonces se tienen que turnar para que unos vayan unos días y para que otros vayan los otros días. O sea, todas esas cositas que van saliendo ahora, cuando estás regresando digamos, allá un trabajo mix, porque hace, por ejemplo, los lunes digamos, puedes quedarte en tu casa, el lunes y viernes te quedas en tu casa en algunos casos, y de martes a jueves van a la oficina. Ahora, entran, por decirte, en esta empresa que les digo, tienen un horario flexible no sé, de entrar de 8 a 9 o de 8 a 10, no sé, pero eso sí, se tienen que quedar las horas que tienen que quedarse. Entonces, eso hace que también sea atractivo para las personas querer regresar y sentirse cómodos en la oficina. Entonces, las conclusiones al final van por el lado de lo humano. ¿Necesitamos ver a las personas? Sí, necesitamos ver a las personas. ¿Necesitamos sentir su energía, sentir el contacto humano? Sí, necesitamos. ¿Es lo mismo hacerlo por una pantalla? No, no es lo mismo. Pero es necesario también estar más tiempo en casa para estar cerca de los amados y de las personas que queremos, también. Si tenemos un balance, algo mixto que podamos manejar y que nosotros sintamos que podamos realmente contar con la accountability de las personas para lograr los objetivos de la empresa y armar una estrategia para que esto sea posible, creo que es lo mejor. Gracias.
Muchísimas gracias, Diana, por la dinámica exposición. Y ahora quiero invitar a nuestros 3 miembros de la mesa redonda de minería, hidrocarburos y energía. Y voy a ir presentando uno a uno para que vaya subiendo y nos acompañe acá. Y Diana, también te pediría, por favor, si nos puedes acompañar acá arriba. Ay. Sí, si quieres. Sí, está bien. Paloma Sierra Alta, quien nos acompaña, es subgerenta de gestión de talento de Goldfields. Es licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Administración y Habilidades Directivas por Centrum EADA. Es coach ontológico certificada por la ACTP en la Escuela Internacional Newfield Network. Es coach ejecutiva por Conscious Business Center International y life coach formada por Institute for the Practice of Ontology. Paloma ha sido consultora en la firma internacional donde ha liderado proyectos enfocados en valoraciones de talento, liderazgo, coaching ejecutivo y onboarding en empresas de diversos países. Paloma, por favor, si nos puedes acompañar acá arriba. También tenemos a Jeroen Newland, que es director de talento humano en Savia. Más de 25 años de exitosa experiencia en recursos humanos en reconocidas empresas nacionales y transnacionales, desempeñando funciones de responsabilidad local y regional. Cuenta con una maestría en recursos humanos por el Campus Universitario Europeo, Málaga, España, y coaching ejecutivo en la misma casa de estudios. Amplia experiencia en implementación de procesos de gestión humana, creación de clústeres de negocio, alineamientos de procesos regionales, entrenamiento de sucesores, así como la implementación de políticas de administración personal. Jeroen, si nos puedes acompañar también acá arriba. Y tenemos del sector de energía a Alexis Lozano. Alexis es líder de Cultura y Gestión del Cambio de Red de Energía del Perú. Es licenciado en Gestión de Recursos Humanos, coach ontológico profesional y egresado de una maestría de Educación. Actualmente, líder de Cultura y Gestión de Cambio de ISAREP, cuenta con amplia experiencia en desarrollo del talento. Fue subdirector de Gestión del Talento en Creamás. Más de 10 años de experiencia en gestión del talento en el sector industrial, educación, aeronáutico y energía. Por favor, Alexis, nos acompañas acá arriba también. A continuación, los miembros de esta mesa redonda van a exponer brevemente su perspectiva respecto a las exposiciones y también desde la mirada de su empresa y su sector. Paloma, empezaríamos contigo. Una cultura que realmente refleje una propuesta de valor en ese sentido, porque es totalmente válido que la persona nos diga, ¿y por qué? Si logré cosas realmente sobresalientes, ¿qué hay para mí? Y ahí viene todo el tema de trabajo colaborativo, todas estas bondades que no las vamos a negar que existen en el mundo presencial, pero que hoy, al volver, tienen que estar cada vez más presentes para que no sea un mandato de vuelve al mundo presencial 2 veces por semana o lo que fuere, sino que ¿qué vas a encontrar ahí? Que de pronto ayuda en tu conexión emocional con el otro, que ayuda a sacar proyectos, ayuda a trabajar en equipo con el otro. Ese para mí es uno de los grandes temas. El otro punto que yo pensaba que está muy relacionado a esto, que tiene que ver con cómo estamos replanteando nuestro proceso de gestión del desempeño. Claramente ya no tenemos al trabajador mirándolo y claramente nuestra visión de cómo evaluamos el desempeño del otro tiene que ser diferente, ¿no? Ya no está basado en cuanto quizás al esfuerzo, quizás a la tarea, sino al resultado y a los objetivos. Nosotros en Goldfields tenemos un proceso de gestión del desempeño que está basado en objetivos y estuvo basado en objetivos ya hasta antes de la pandemia. Y era fácil, complejo para algunas personas, etc. Y hoy es el mismo proceso, pero la forma de comunicarlo y la cultura que queremos comunicar con este proceso de gestión del desempeño es totalmente diferente, porque está basado en, yo asumo que
tú eres una persona autónoma, protagonista de tu propia carrera, y en base a eso es que te evalúo. No necesito estar atrás y controlándote, y sí me baso en una definición de objetivos que consensuamos juntos al inicio de año, y en base a eso es lo que voy a utilizar para evaluarte a mitad de año y a fin de año, como es nuestro proceso de gestión del desempeño. Y yo creo que ese es un cambio bien importante que nosotros tenemos presente, ¿no? Claramente las competencias y el cómo llegó al resultado es imprescindible. En nuestro caso lo hacemos en base a los valores que nos guían, los valores corporativos que nos guían, y ese es nuestro cómo. Y el qué, estamos trabajando mucho en poder pulir y en que sea muy claro la definición de los objetivos, donde yo veo que realmente el objetivo se ha logrado, donde yo identifico qué evidencias tengo para poder reflejar que el objetivo se ha sobrepasado. Y eso implica toda una cultura de desempeño totalmente diferente. También pensaba mucho a raíz de las presentaciones en cuanto que no hay una receta mágica, o sea, ni estoy yo que les voy a decir, mira, esto es lo que funciona, estos son los pasos que tienen que seguir. Yo creo que cada una de las empresas tiene una cultura diferente, contextos diferentes, y hay que saber escuchar y leer, y eso nos demanda competencias como profesionales de recursos humanos totalmente diferentes, ¿no? O mucho más críticas. La sensibilidad que veíamos en el ejercicio ahora en la mañana con Silvia, la sensibilidad, la empatía, la capacidad de escucha, y yo creo que sobre todo hablaban ustedes, algunos de ustedes, en cuanto a una de las competencias que aprendimos en este proceso que tiene que ver con la flexibilidad. Yo creo que eso es clave en este modelo en el que estamos actualmente, que es el modelo híbrido, ¿no? Es un prueba y error. Y les cuento en nuestra experiencia, cuando en marzo volvimos al mundo presencial y empezamos propiamente ya el mundo híbrido, a las pocas semanas de empezar nos dimos cuenta que había una población que no nos habíamos percatado que tenía una realidad diferente, y que son las mamás de hijos nacidos en la pandemia. Entonces, nuestro modelo inicialmente era, vamos a volver 2 veces por semana, y vamos viendo. Y con horarios más o menos flexibles, entras a una hora, sales a la otra, etcétera. Considerando distancias, y pensábamos, bueno, estamos siendo bastante flexibles y es un primer paso para poder adaptar en el camino. Y como les comentaba, a las pocas semanas de empezar nos dimos cuenta, bueno, ¿y qué pasa con las mamás de niños chiquitos que han nacido, como les decía, en la pandemia y que han crecido 24 horas junto con su hijo, y de pronto ahora tienen que ir al trabajo? Y de pronto no tienen una persona de su total confianza que se quede con el hijo, y cómo va a ser ese proceso de comenzar a desligarse del bebé. Y las que han sido, no sé si acá hay alguna, pero las que han sido mamás en el mundo de la pandemia, no tenemos que haber sido, y ahí viene el tema de la empatía, ¿no? No tengo que haber sido yo, pero sí poder entender la realidad del otro. La dinámica mamá-hijo es totalmente diferente a la dinámica mamá-hijo fuera de la pandemia, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de eso, hablamos con muchas de ellas y llegamos a un acuerdo en conjunto, y ahí viene el tema de la co-creación también. Recursos humanos no es el dueño de la verdad, no tenemos la receta mágica, y es mucho de co-crear con el otro. Identificamos una estrategia que era, mira, démonos un tiempo, las que estén listas para volver, y habían algunas mamás que eran, no, yo ya quiero ir, y está bien, pero no todas tienen esa realidad, ¿no? Las que quieran volver, bienvenidas, y las que no, eso fue en marzo. Volvemos a conversar en junio, julio, a ver cómo está la dinámica familiar de ustedes, etcétera. Y hoy en día tenemos un modelo bastante flexible para estas mamás. Algunas, porque así lo prefieren y así lo deciden, van 3 veces a la semana, otras en verdad van 1 vez a la semana, o incluso alguna semana no van por completo, y así van cambiando, y los jefes también es un cambio de mentalidad, de ser flexible frente a realidades que son distintas. El otro tema que hemos incorporado nosotros hace algunas semanas, no habíamos hecho ningún taller, no sé si ustedes, pero no habíamos hecho ninguna intervención en cuanto a cómo trabajar en el mundo híbrido. Y lo hicimos hace algunas semanas, y se conectaron de manera virtual personas de la operación, de la mina, personas de la oficina acá de Lima, y respondimos a una primera pregunta que la sentíamos en el ambiente, y era, yo soy de la operación, y como hablaban en las exposiciones, tenemos una gran parte de nuestra población que está en el mundo presencial al 100%. ¿Por qué debo estar en un taller
para manejar mejor las coordinaciones en el mundo híbrido. Yo no estoy en el mundo híbrido, yo estoy en el mundo presencial al 100%. Y yo creo que esa pregunta es tan relevante en el sector, en los sectores en los que estamos, porque efectivamente no somos un Procter, como decía Esteban, no estamos en un mundo comercial o de otro sector. Gran parte de nuestra población está ahí en la operación, pero todos trabajamos en el mundo híbrido. O sea, el mundo que conocíamos laboralmente antes de la pandemia ya no existe. La persona que está en la operación, de alguna manera u otra, de alguna forma se va a tener que contactar o comunicar con una persona que en ese momento va a estar en el mundo virtual. Todos tenemos que desarrollar habilidades diferentes para movernos en ese mundo híbrido de manera diferente. Y son habilidades nuevas, son formas de comunicación diferentes, son estilos de trabajo también distintos. Es el trabajo colaborativo llevado al máximo nivel. Y comenzamos a trabajar mucho ese tema últimamente y realmente sensibilizando a nuestra gente en cuanto a la coordinación y a la empatía que hay que tener uno con el otro. Y una de las cosas que les comentamos es justamente eso, la importancia de esta competencia de la empatía. Y muchos tenemos como referente empresas como Google, por ejemplo, ¿no? Ay, Google es lo mejor, excelentes modelos de trabajo y es, ok, tomémoslo como ejemplo. Si nos vamos a Google, ellos tienen una escuela de liderazgo donde tienen competencias definidas que son claves para ellos y la competencia clave para ellos, para los próximos años, es la competencia de la empatía. Y yo creo que no hay contexto en el que esta competencia sea más clave como el contexto en el que estamos actualmente del modelo híbrido, ¿no? En el que uno tiene que empatizar con la realidad del otro, entender, no tengo que estar allá, pero puedo captar la emoción que le genera al otro, la situación, y ahí trabajar de manera colaborativa uno con el otro, finalmente sacando resultados adelante y poder entendiéndonos en el camino también. Así que eso es lo que les puedo comentar desde mi realidad. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Le pediría a Yerón si es que nos puede compartir también desde el enfoque de los hidrocarburos. Mira, en principio, este cambio a la virtualidad, ¿no?, que prácticamente a todos nos tomó por sorpresa, hemos tenido que aprender a la mala, digamos, a responder no solamente por los objetivos, metas y objetivos establecidos por las compañías, sino inclusive a lidiar con toda esa situación familiar con la cual hemos tenido que compartir en ese mismo instante. Y eso conllevaba, de una u otra manera, con un cambio de chip de liderazgo en la cual la empatía, nuevas competencias que había que aprender en el camino, un poco con la presión del tiempo y también ya desde el punto de vista de las áreas operativas, las cuales obviamente veían esa virtualidad con ojos de por qué dan flexibilidad a algunos y otros no. Y como decían en las exposiciones anteriores, la flexibilidad trae consigo responsabilidades. Y esas responsabilidades tienen de todas maneras que cumplirse. El retorno a la presencialidad luego de este periodo casi de 2 años y un poco más, ya ha puesto en el tapete otro tipo de argumentos, de que, mira, si hemos podido hacer de una u otra manera o cumplir de una u otra manera las metas objetivas de la compañía, hemos podido hacer todo lo que ya hemos conversado a lo largo de las diferentes exposiciones, ¿por qué regresar? Y creo que, sobre todo en el sector, que mal que bien están calibrando la forma de cómo retornar a esta suerte de presencialidad o virtualidad. Y como bien lo han dicho, es una combinación de las dos cosas. Es necesario muchas veces de tener presencia en la operación y eso no puede ser de otra forma que sea presencial. Sin embargo, creo que esa parte de la virtualidad es un tema que va a quedarse, no es un tema que regresamos 100% a quedamos 100% a una virtualidad o totalmente a una suerte de presencialidad. Lo que hemos dado básicamente en Savia es
dar la flexibilidad necesaria para que las personas que consideran que tienen que tener cierta presencialidad lo pueden hacer, como aquellas que prefieren hacerlo de forma virtual, ¿no? Es un poco ensayo y error todo este proceso de acomodación nuevamente al negocio presencial o virtual inclusive, ¿no? Muchas personas, sobre todo en la organización, ya sienten cierto nivel de comodidad dentro de la virtualidad, lo cual se respeta, pero nuevamente esto ha conllevado a una suerte de un cambio, como lo dije antes, del chip del liderazgo y del estilo de liderazgo que hay que ejercer a fin de, obviamente, del cumplimiento de las cosas que obviamente hay que cumplirse. Ahí no hay mucha discusión. Sin embargo, también hay muchas adaptaciones de tipo competencias, de tipo comportamientos, que a lo largo de los últimos 2 años han tenido que implementarse de forma muy rápida, de forma muy eficiente, para no impactar tampoco también el clima organizacional. Y lo que hemos estado mirando ahora, también a lo largo de las presentaciones, es que ese dilema, si lo podemos llamar así, de presencialidad versus virtualidad, ya se convierte también en un elemento de atracción y retención de gente, ¿no? Y cuál de ellos son más apropiados para cada uno. Eso se ha vuelto prácticamente un trabajo individualizable, en la cual creo que hay que seguir apostando y seguir analizando de cuál sería la mejor fórmula, pero nuevamente no existe una fórmula perfecta para ninguno de ellos, pero sí creo que existe una fórmula para cada uno, y creo que esa fórmula individual para cada colaborador podría ser muy interesante. Yo creo que el futuro de todo esto va a recaer sobre un modelo híbrido, casi personalizado para cada uno, y además una posible, digamos, cambio de estilo de liderazgo hacia cada vez más empatía, más comunicación, pero también desde el punto de vista de las metas y objetivos, seguir estableciendo claramente qué es lo que se espera de cada uno en cada una de las posiciones, para que de una u otra manera podemos siempre tener este alineamiento que es tan importante dentro de ese contexto, ¿no? Ahora, finalmente, también pienso que dentro de los próximos, digamos, años, esta virtualidad va a ser cada vez más tecnológico, más permanente. Así que nuevamente la intención de liderazgo hacia esa comprensión y justamente esa empatía, ese nivel de comunicación permanente va a ser fundamental en todo este aspecto, ¿no? Muchas gracias, Jerón. Agradecería ahora a Alexis si pudieras dar palabras finalmente para el sector energético. Sí, bien. De hecho, esto ha sido un desafío constante y seguirá siendo un desafío. No vamos a tener respuestas, y va a ser un proceso en el cual vamos a seguir como creándolo, y eso tiene que ver justo con el nombre que nosotros le pusimos Creando el Trabajo del Futuro. Cuando decidimos ponerle Creando el Trabajo del Futuro, fuimos conscientes de que nosotros hoy era el trabajo híbrido, que todavía no lo habíamos experimentado al 100%, pero que íbamos a seguir experimentando nuevas formas de trabajo, y por eso le quisimos poner Trabajo del Futuro. Y en ese proceso, lo primero que vimos es, y justo conectado con lo que hemos conversado, con lo que han conversado previamente, es primero qué es el para qué existimos nosotros, ¿no? Y nosotros ya años anteriores habíamos definido un propósito superior al cual le llamamos conexiones que inspiran. Entonces nosotros existimos aquí como negocio para crear conexiones que inspiran, y lo hacemos a través de las conexiones internas,
las conexiones que podemos generar nosotros como negocio, en el cual transportamos energía. Y estas conexiones que inspiran es la que finalmente es nuestro motor, ¿no? Como nuestro motor y motivo, ¿no? Entonces nosotros queríamos seguir manteniendo estas conexiones que inspiran, llevando energía al país entero. Entonces fue lo que nos mantuvo vivos durante la pandemia y lo que nos va a seguir manteniendo vivos a lo largo de los años. Y otro elemento importante es que nosotros hemos dicho que queremos ser referentes. Y para ser referentes, nosotros como negocio tenemos que ser referentes de diversas formas. Una es ser referentes también en esta forma de, y esto nos va a servir también para atraer el talento correspondiente, ¿no? Entonces, bajo estos elementos, cuando dijimos vamos a crear el trabajo del futuro, dijimos, está bien, pero esto no, como ya lo han dicho previamente, recursos humanos no lo va a definir, los líderes no lo van a definir, y entonces vamos a llamarle que juntos vamos a crearlo. Entonces, para esto definimos ciertos como principios, que me gustaría compartírselos porque creo que en el nivel en el estado en el que cada uno se encuentre, va a ser importante como que ver de qué manera se puede implementar, ya que como han dicho previamente, no hay una receta única para esto, pero bajo estos principios nos podemos trabajar, ¿no? Uno es lo que ya lo han comentado, que es la empatía, y esta empatía existe gracias a la diversidad de contextos que hay, ¿no? Si no somos empáticos con la diversidad de contextos que hay, no vamos a poder finalmente generar estas conexiones. Entonces, uno es la empatía. Por otro lado está la flexibilidad, y la flexibilidad tiene dos caras. La flexibilidad desde las personas, porque nos exigen flexibilidad. Nosotros todos somos trabajadores y todos queremos flexibilidad. Nos gustó la flexibilidad, ahora queremos cada vez más flexibilidad. Pero esta flexibilidad va acompañada de otro punto que ya lo han mencionado, que es esta accountability o responsabilidad, y que estaba bien de la mano con el compromiso, ¿no? Entonces, yo no puedo exigir flexibilidad si finalmente no tengo esa responsabilidad. ¿Y por qué la responsabilidad es tan importante? Y ahí viene otro elemento, por los resultados. Porque pase lo que pase, sea híbrido, remoto, presencial, lo que más nos importa como negocio son los resultados, ¿no? Entonces, todo lo que pase, al final trabajamos en pro de los resultados. Entonces se vuelve como una línea, porque yo digo flexibilidad con compromiso, y este compromiso o esta responsabilidad o accountability me genera finalmente los resultados. Pero, ¿y por qué es necesario todo esto? Porque a la hora de la hora lo que se va a ir promoviendo, y esto va a seguir haciendo que esto sea sostenible, es la confianza. ¿Por qué hay empresas que dicen, todos vuelven? A partir de la hora todos vuelven. Entonces, hay una cultura de confianza que se tiene que ir creando, pero esta cultura de confianza hay que ganarla, ¿no? Porque si no se gana, es como la primera persona que te va a decir es, oye, yo lo llamo y no me responde. O yo lo llamo y quiero contactar con algo para resolver algo ágilmente, rápidamente, y no me está respondiendo. Entonces, ¿cómo puedo generar ese equilibrio para poder lograr esto, ¿no? Entonces, esta confianza es bidireccional, ¿no? Yo soy confiable porque mi compromiso, mis resultados, es lo que demuestra, y yo me gano esa confianza, ¿no? Y por otro lado, ¿qué podemos ir, y es otro elemento más, qué podemos nosotros ir haciendo para que esto se vaya generando cada vez más, para que se pueda dar esta accountability? Es una habilidad que siempre todos la vamos trabajando, y la fuimos trabajando más en la pandemia, que es la autonomía, o como la conocemos como empoderamiento. Cada vez más colaboradores o equipos de trabajo, cada vez más autónomos, más empoderados, van a poder generar accountability y finalmente estos resultados, ¿no? Y por ende se va a poder generar esta confianza. Y para ir terminando, otros dos principios súper importantes que pusimos es que en el centro siempre iban a estar las personas. Entonces recuerdo que hicimos un círculo en el cual en el centro pusimos a las personas y alrededor iba a estar estos principios que les cuento, ¿no? ¿Por qué? Porque vivíamos y seguimos viviendo en una situación en la que la salud siempre era lo más importante. Entonces, ¿qué nos iban a preguntar? Oye, ¿por qué comenzamos a ir presencial si todavía está la pandemia? Entonces, lo que les decíamos siempre era,
vamos a comenzar a experimentar, y ese es otro principio adicional. Vamos a comenzar a experimentar, y esto lo vamos a hacer juntos, vamos a co-crear, que es algo que también han mencionado. Entonces, los últimos dos principios es la experimentación y la co-creación. La experimentación porque no sabemos la respuesta, por eso estamos llamándole que vamos a crear el trabajo del futuro. Le puede funcionar a Savia, le puede funcionar a Golfis, pero a nosotros como ISARREP no sabemos el modelo exacto que nos va a funcionar. Entonces tenemos que experimentar, tenemos que probar. Y en el camino ajustaremos porque no tenemos la receta. Entonces este principio es de experimentación. Y el otro la co-creación porque lo que le decíamos a todos siempre era, lo vamos a hacer juntos porque no tenemos las respuestas. Entonces necesito que experimentes y que me cuentes. Y dependiendo de eso, vamos a seguir haciendo los ajustes, ¿no? Entonces, hay tiempo todavía, pero esto era los elementos que quería, elementos o principios para ver de qué manera nos puede ir sirviendo en los diferentes contextos y las diferentes realidades que cada uno puede tener. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias a nuestra mesa redonda. Y hay una pregunta que nos gustaría que nos respondan brevemente. ¿Cómo hacen con la construcción de cultura y el desarrollo humano en esta etapa post-pandemia? Y sería interesante si podríamos escucharlos, tomando en cuenta que hemos hablado de trabajo híbrido, de trabajo virtual y también trabajo virtual presencial, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo les cuento desde nuestra experiencia. Yo les hablaba que nos hemos encontrado con trabajadores y trabajadoras diferentes y cada uno de nosotros cambió. Y desde ahí nosotros conectamos con eso y a fines del año pasado lanzamos a través de un proceso de co-creación nuestro propósito Golfins. Cuando lanzamos el propósito Golfins dijimos, bueno, vamos a trabajar todo el tema de difusión, que la gente lo entienda, cómo vives tú el propósito en tu área de trabajo, etcétera. Y luego justamente en todo este proceso de prueba y error que les digo y este tema de co-creación, este tema de ser flexibles, retrocedimos un poco y dijimos, pero espérate, las personas son diferentes ahora. Y uno de los elementos más importantes en este momento es cómo cada uno de nosotros conecta a otro nivel con la organización en la que estamos. Porque es a otro nivel, es a un nivel de trascender, a un nivel de con una conexión emocional totalmente diferente porque somos distintos ahora. Y decidimos trabajar una serie de talleres enfocados en el propósito personal primero, en el propósito que cada uno de nosotros tiene a manera más personal y luego cómo ese propósito personal conecta con el propósito compañía o cómo puedo implementar o poner en práctica mi propósito personal a través de la compañía en la que estoy. Y ahí, cuando se da eso, cuando se da esa unión, realmente el nivel de trascendencia es totalmente diferente. Ya no es un trabajo, es un medio para poner en práctica y en acción mi propósito personal, ¿no? Yo te diría que es por ahí. Sí, coincido totalmente con más o menos en la metodología, es muy similar a la que hemos empleado nosotros, básicamente apelar en primera instancia al vínculo emocional a través de talleres, ya sea tanto presenciales como de forma virtuales, para luego introducirlo dentro del tema corporativo y de la organización, que dicho sea paso, continúa tanto de forma virtual como presencial actualmente, ¿no? Es más, de la misma forma como estamos llevando a cabo este evento aquí, que es parte presencial y parte, bueno, tanto presencial como virtual. Y eso creo que ha conllevado a que el análisis que hemos tenido que hacer sobre cuáles son justamente esos vínculos emocionales conllevaron justamente a que el entendimiento de estas necesidades sean tan óptimas, ¿no? Creo que ha sido clave ahí. Alexis, por favor. Justo pensaba sobre el propósito, yo les contaba que este propósito que tenemos es Conexiones que Inspiran, ¿no? Y desde su nombre que dice conecta e inspira, conecta contigo mismo e inspírate, conecta con el otro e inspírate. Tenemos ciertas máximas que también nos ayudan a complementar este propósito, ¿no? Y una de estas es que todos somos uno. Y decimos en una de las máximas, si todos somos uno, hay conexión. Y cuando decimos que todos somos uno y conexión, comenzamos a ver que este desarrollo en general, o el crecimiento, ¿no? Estamos aquí para dejar un legado. Y estamos aquí pero para dejar ese legado tenemos que trabajar realmente como uno solo.
y a partir de eso vamos a crecer juntos, ¿no? Y como esto, ¿no? Desde esto que está pasando en estos momentos o en todas las conexiones que hemos tenido en los talleres o en general, comenzamos a valorar que aprendemos con y aprendemos del otro. Aprendemos con el otro porque juntos, desde cualquier cosita, cualquier proyecto que estemos juntos o cualquier reunión o algo, ya estoy generando un aprendizaje y me estoy desarrollando. Entonces necesito este sentido colectivo y este sentido de comunidad para poder generar este desarrollo. Y eso al final hace de que la herramienta, sea un Teams, sea un Zoom, sea un Meet, o sea un presencial, todos sentados en el pasto, finalmente me está ayudando a yo generar ese crecimiento porque lo estamos haciendo juntos. Bueno, les quiero agradecer enormemente. No sé si Diana quieres dar algunas palabras. Sí, bueno, si queda un minuto que puedo aportar algo, porque justamente he tenido varias conversaciones con varios gerentes de recursos humanos en los últimos tiempos, y para reconocer un poquito la cultura que tuvieron antes del COVID y después la cultura hacia donde van, ¿no? Y lo que es un diagnóstico rápido que hago con ellos a través de unas preguntas y lo que sale en muchos casos, por ejemplo, cuando lo hice con Goldfield, salió que están súper avanzados en todo este tema, ¿no? Como ya podemos ver. Sin embargo, cuando lo hice con otras empresas, que no voy a nombrar cuáles son, tienen mucho interés de seguir avanzando, pero les cuesta mucho más por ciertos enraizamientos que hay de temas culturales propios de las culturas pues, que han venido teniendo y que se van desarrollando, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el mundo subterráneo es mucho más complicado trabajar de repente con el mundo del tajo abierto, por varias razones en algunos casos. Entonces, lo que les quiero dejar es que depende mucho el tema cultural. En todos hay una transformación y unas ganas de ir hacia adelante, pero hay etapas y hay momentos también que se saben cómo manejarlos para que esto llegue a buen puerto, porque también si se aceleran las etapas, esto puede más bien ser contraproducente. Entonces, trabajarlo a medida de que las cosas se vayan desarrollando en su debido momento, ¿no? Muchas gracias, Diana. Muchas gracias también a nuestra mesa redonda. Yo solamente quiero dar unos comentarios finales para ya dar cierre al segundo bloque. El primero es que Peter Drucker decía que la cultura se come la estrategia de desayuno. Y la cultura de servicio, responsabilidad, cuidado y compromiso, como lo hemos escuchado, va a generar posiblemente que este reto de trabajo futuro vaya a ser mejor. Lo que va a ser importante es que la gente sienta el esfuerzo, lo sienta, no que lo vea, lo sienta. Aquel con un porqué lo suficientemente fuerte, decía Nietzsche, puede con cualquier cómo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a proceder a darle unos obsequios, unos recordatorios, unos recuerdos a los expositores. Bueno, a la expositora que está presencial le vamos a enmendar el suyo a Esteban, y también a los que han sido parte de la mesa redonda. Gracias. Invitamos a Javier Santamaría para que venga a tomarse una foto con los miembros del panel. Y aprovechamos para agradecer su presencia hoy día. Los esperamos mañana temprano para poder seguir con los bloques. Mañana tenemos un bloque legal y un bloque sobre talento, ¿no? Sobre las tendencias en empleabilidad. Muchas gracias.